acá tenemos lo que es, vamos a estudiar hoy día lo que son las leyes de Newton. Entonces, la primera ley, que también se llama principio del movimiento, perdón, principio de inercia, que es la primera ley que dice acá del movimiento. Entonces, bueno, acá dice, conocida como principio de inercia, establece que un cuerpo tiende a seguir el estado en que se encuentra. O sea, si el cuerpo está en reposo, continuará en reposo. Si el cuerpo está en un movimiento, continuará en un movimiento. Pero se debe entender que va a continuar en un movimiento por efecto de la inercia, siempre y cuando esté en un ambiente que lo permita. Acá en la Tierra es imposible que en este caso continúe con la inercia porque existen fuerzas externas que van a hacer que este cuerpo disminuya sus velocidades. No pueda seguir con lo que es en sí, con lo que es la inercia. ¿Ya? Tenemos un automóvil que esta es la fuerza del motor y esta es la fuerza de fricción. Pero además de la fuerza de fricción que puede existir o rodamiento que tenga color neumático, generalmente hay otra fuerza más, porque es la fuerza, en este caso, el drag, que le llamo yo. ¿Ya? Bueno, esa fuerza sería, en este caso, la fuerza producida por el aire. Y yo por moverme en un auto, obviamente voy a experimentar, en este caso, una fuerza que es la fuerza para cortar el aire. Ya, entre más rápido voy, debo cortar más aire, es decir, debo desplazar más aire, por lo tanto necesito más fuerza para moverme. Ahora, por ejemplo, si yo estuviera andando en mi autito y adelante tengo un camión, el camión va a ser el que me va a cortar el aire. Por lo tanto, obviamente yo voy a poder moverme más libremente. Bueno, eso es lo que aplican los ciclistas. Porque cuando se colocan los ciclistas atrás de un auto, lo que hace en este caso el auto es el cortador del aire, por lo tanto atrás del auto se genera un vacío, o sea, se genera ausencia de aire, ¿ya? Se generaría como un pequeño vórtice remolino, pero sería poco aire lo que estaría atrás del automóvil, entonces el aire estaría por el lado. Entonces, eso hace que yo pueda avanzar rápidamente porque existe menos aire, en este caso menos masa de aire que cortar. O sea, existe solamente el aire que me permite respirar atrás, ¿no? Porque no podría decir que existe vacío, porque si existe vacío, en este caso el ciclista no podría andar atrás porque obviamente no podría respirar. Cuando la suma de las fuerzas aplicadas a un objeto es cero, se está hablando acá que toda la suma de las fuerzas, va a existir una fuerza resultante que va a ser cero, no hay cambio de estado en el movimiento. Quiere decir que estamos bajo el principio de inercia. Sumatoria de fuerza, suma de fuerza igual a cero, principio de inercia, primera ley de Newton. Entonces, ¿cómo sabemos que el principio de inercia va a ser en este caso, como dice, que es la resistencia de un cuerpo a un cambio de estado de reposo o de movimiento? ¿Ya? Y dice que esta idea está relacionada con la cantidad de materia que posee dicho cuerpo. No sé, pues si yo tengo un disco de inercia, si el disco de inercia tiene mayor cantidad de masa, obviamente va a ayudar que en este caso la inercia que desarrolle este disco de inercia obviamente sea más grande, pues, ¿no? O si esta masa está más hacia afuera del centro de rotación del disco, también va a ayudar en este caso que el disco desarrolle mayor inercia, ¿no es cierto? Segunda ley del movimiento. La segunda ley del movimiento establece que existe una fuerza neta. Entonces ahora en la suma de la fuerza va a haber una suma, en este caso efectiva, que va a producir que un cuerpo acelere. Independiente que exista roce, que exista en este caso el drag, como en el caso del automóvil, que es la fuerza que supone al desplazamiento del auto. Independiente de eso, acá quiere decir que la fuerza del motor tiene que ser mayor que todas esas fuerzas, ¿no es cierto? Y ahí nosotros podemos establecer que la fuerza
la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Donde fuerza es un vector y aceleración es otro vector, o la masa no es vector. Entonces, acá se establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Acá está, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿ya? La aceleración se puede calcular como fuerza partido por masa, lógicamente, un despeje. Y eso. Bueno, el peso es la masa por la aceleración de gravedad. Entonces, se entiende que el peso en la Tierra va a ser nuestra masa multiplicado por la aceleración de gravedad, que es 9.8 o 9.81 o 10, bueno, depende del texto. Bueno, sabemos que va en sí en 9.7 hasta 9 cercano a los 10, pues depende de la parte del globo terráqueo que estemos nosotros, va a ser en este caso cuál es la aceleración de gravedad. Bueno, el peso siempre va a actuar hacia abajo, producto que la fuerza, o en este caso la aceleración de gravedad, está actuando hacia el centro de la Tierra. Y pasamos a lo que es la tercera ley del movimiento. Entonces, la tercera ley del movimiento, la tercera ley de Newton, es acción y reacción. Ante una fuerza de acción, siempre va a existir una fuerza de reacción de igual magnitud, dirección, pero en sentido contrario. El sentido contrario es hacia donde apunta la flecha. O sea, esa tiene igual dirección que esa, pero distinto sentido. Magnitud y dirección igual, pero sentido distinto. Bueno, siempre nosotros vamos a estar enfocados a lo que es, en este caso, acción y reacción. Por ejemplo, el hecho de caminar ya hay una acción y una reacción. La acción sería la fuerza con la cual me estoy impulsando y la reacción sería la fuerza de roce en los zapatos. Los zapatos están experimentando una fuerza de roce. Si no existiera esa fuerza de roce entre zapato y piso, no podríamos caminar, porque los zapatos no se adherirían al piso, no se adhieren al piso y obviamente empezaría yo a patinar, que no avanzaría nada. Eso si no existiera roce, eso es importante el roce en nuestras vías. Y acá se establece que la fuerza B es igual a la fuerza BA. Se refiere a este mono, ¿cierto? La fuerza B para allá es igual a la fuerza BA que viene para acá. Acción y reacción. Bueno, acá en el concepto de fuerza normal también hay una acción y reacción. O sea, el cuerpo que está sobre la superficie va a ser cargado sobre el plano en plano horizontal o el plano inclinado, dependiendo qué figura están viendo ustedes. Entonces, acá yo tengo el plano horizontal y acá estaría un plano inclinado. Entonces, en el plano horizontal se entiende que la fuerza peso sería la masa por la gravedad. Ya, masa por gravedad y esto sería la fuerza peso. Perdón, sería la normal. Ya, entonces acá tengo el plano inclinado y en el plano inclinado en este caso yo tendría tendría esta fuerza que es la fuerza normal hacia arriba. Entonces aquí estaría la normal y esta sería lo que es la fuerza peso. Entonces en el plano inclinado, si se dan cuenta, la fuerza de reacción que la vamos a llamar normal, bueno, acá vamos a hablar de la normal, pero la fuerza de reacción que es la normal, en este caso es la fuerza con la cual reacciona la superficie ante el cuerpo. O sea, el cuerpo que está aquí sobre esta superficie va a decir, yo cuerpo estoy cargando tanto a la superficie. ¿Y quién me da el parámetro cuánto el cuerpo está cargando a la superficie? La superficie, mira, este cuerpo está cargando tantos newton. ¿Y cuántos newton me carga? Me va a cargar en este caso lo que es la fuerza normal. Hay que destacar que existe una unidad de medida que es newton, ¿ya? Y también en los textos le llaman a la fuerza normal con la n, entonces eso hay que tener cuidado, esto no es newton, eso es la fuerza normal.
Entonces acá dice que la fuerza normal es la fuerza que ejerce la superficie sobre cualquier cuerpo. Siempre actúa de forma perpendicular a la superficie. Entonces sería como el concepto de lo que es fuerza normal. Va a ser una fuerza que en este caso que es perpendicular a la superficie, en este caso la fuerza de reacción de la superficie. Y va a ser muy importante para calcular lo que es la fuerza de roce, porque te va a indicar en este caso cuánto es el roce que existe con la superficie. ¿Ya? Tensión. La tensión generalmente es una fuerza que se origina en piola, en cuerda, en cadena, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, siempre va a tener una sola dirección, porque yo no voy a poder ejercer una fuerza de tensión en dos direcciones como lo podría hacer con un eje. Un eje yo puedo aplicarlo para empujar y para tirar, pues la tensión es solamente para tirar, ¿no? Entonces acá habla de que una fuerza que se ejerce, dice, es la fuerza que ejerce una cuerda sobre un cuerpo. Las cuerdas en análisis de problemas son ideales, se desprecia la masa y no se entiende que no se estiran, pues, sino que van a ser siempre con la misma longitud. Y habíamos hablado de lo que era la fuerza peso. La fuerza peso es la masa por la aceleración de gravedad. Bueno, hay otro tipo de fuerza que se llama el roce, que es la resistencia al movimiento, es decir, cuánto es lo que está resistiendo un cuerpo en este caso, a lo que es la fuerza que en este caso que hace que el cuerpo impide que se mueva libremente, a eso se refiere, a eso es lo que quiero decir. Y siempre va a actuar en sentido contrario al movimiento o el cuasi movimiento. Por ejemplo, yo puedo estar empujando un cuerpo, pero este cuerpo no se está moviendo. Pero yo no lo puedo mover porque hay una fuerza de roce que me impida que lo mueva. Entonces puede cambiar de un lado a otro. No sé, aquí me refiero que puede cambiar de un lado a otro. No sé, pues yo, por ejemplo, estoy en esa superficie, tengo ese cuerpo, y yo, por ejemplo, si ejerzo esa fuerza para allá, la fuerza de roce me va a decir, no, pues yo te ejerzo hacia el otro lado. No sé, digo, para acá, vengo para acá. Ahora, ¿qué pasa si yo cambiara esto? Si yo dibujara el mismo mono, ahí, ahí, pero ahora yo coloco la fuerza para el otro lado. Yo coloco la fuerza para acá. La fuerza roce en este caso cambiaría también de lugar y se iría para el lado de acá. Eso es que si está en ausencia de movimiento. Si está en movimiento tendría que ver en este caso para dónde se mueve el cuerpo. Si el cuerpo se mueve en este caso de derecha a izquierda, la fuerza roce está para acá. Pues si se mueve de izquierda a derecha estaría para otro lado. Bueno, y en este caso existen dos tipos de roce, uno que es estático y el otro que es cinético. El estático era cuando yo hablaba de que no había movimiento, y el cinético era el último ejemplo cuando ya había movimiento para donde se movía el cuerpo. Entonces, acá vamos a ver algo que son muy importantes para el análisis de cualquier problema, son los diagramas de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, en este caso estudiamos un cuerpo que está siendo sometido a distintos tipos de fuerzas y en este caso analizamos cuáles son las fuerzas, en qué direcciones tiene cada una de estas fuerzas, cómo están orientadas las fuerzas. Entonces acá dice que un diagrama de cuerpo libre consiste en mostrar todas las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo y no se considera la fuerza interna del cuerpo ni las que el cuerpo ejerce sobre otro. O sea, cuando hablan de fuerza interna se refiere en este caso a fuerzas como las fuerzas producidas por lo que es la masa. O sea, cuando tengo la masa cuando la masa está produciendo un tipo de fuerza. Tiene que ver con lo que es la inercia. Esa fuerza, que en este caso la masa produce un tipo de fuerza, se le llama fuerza interna. Y acá tenemos un problema, en este caso la idea es que yo pueda realizar lo que es un diagrama de cuerpo libre. Bueno, no sé si están ahí, yo estoy hablando, no sé si alguno estaba conectado. Bueno, yo sé que habían dos conectados al principio, ¿hay más o no? Ah, por lo menos hay un poco más. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Bien, profe. Bien, aquí Sí. estamos. Estaba viendo, no sé, estaba viendo que estamos en diciembre y todavía me queda una prueba con ustedes.
Sí, que pronto quedan las últimas tres. Nos queda la última prueba, pues. Entonces yo no sé cuándo va a ser esa prueba. Yo creo que va a ser con el 20 de... No sé qué fecha le tengo, no recuerdo qué fecha le agregué a la prueba. Pero no creo que sería antes del 20 de diciembre por tema como vamos. Recuerden, no sé si sabían ustedes, pero el lunes no tienen clase por si acaso. O sea, yo no tengo clase con ustedes, pero es como comentario. No creo que no hay clase el lunes, porque el martes es feriado. No sé si sabían algo de eso ustedes. Creo que por el caso lo han dicho, ¿no? Clases. Ya. Bueno, no lo escuché muy bien, pero ya se entiende. Sí, Ya. Vamos a ver cómo podemos trabajar con lo que son los diagramas de cuerpo libre. ¿Ya? Voy a tratar de... A ver, voy a ver cómo queda esto. A ver, voy a ver caso me puedo cambiar de formato que tenía acá. A ver caso avanza un poco más rápido. A ver, voy a probar algo que nunca lo he hecho. Lo estoy probando con ustedes, ¿no? Ya, por ejemplo, este es el primer problema. ¿Dónde que lo busqué? Ahí está. Ah, tengo que bajar esta cosa así. Ahí. Ya, ahí dice que un objeto de masa m está en reposo sobre una superficie. Dibuje el diagrama cuerpo libre. Ya, y se acuerdan que acá había una imagen, pues, ¿no? Esta imagen no sé si se pueda... Yo me imagino que se puede pegar ahí, ¿no? Bueno, ahí quedó pegado. Ya, ahí está la imagen. Entonces, lo que tengo que hacer yo acá, en este caso, es dibujar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, un diagrama de cuerpo libre tiene en este caso dos ejes. Un eje que es el eje vertical. Ah, pero tengo que pinchar acá de la... Ahí, ya, ahora sí. Tiene un eje vertical, que sería el eje X, perdón, y un eje horizontal, que sería este otro eje. ¿Ya? Ahí estarían los dos ejes. Ya, entonces acá yo tendría lo que es... Ops. El y acá tendría lo que es el X. Ya, entonces, ¿qué fuerza? Dice, un objeto de masa m está en reposo sobre una superficie. Dibuje el diagrama de cuerpo libre para el objeto y escriba sus ecuaciones. Ya, entonces acá yo tendría el eje y el eje X. Dice que está en reposo. Si está en reposo y no habla de ninguna fuerza, yo tendría solamente una fuerza hacia abajo, que sería la fuerza peso. Ahí habría una fuerza hacia abajo y esta fuerza es la fuerza peso. Para arriba existiría otra fuerza que sería la fuerza normal. Y acá en el eje X no hay ninguna otra fuerza más. Entonces arriba tendría la normal. Entonces la voy a colocar en minúscula para no confundir con los newtons, ¿ya? Si quieren la colocan en minúscula para decir que no, este es normal, no es newton. Ya, es simplemente un tema de simbología, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones? ¿Cuáles son las ecuaciones? Entonces, yo debo trabajar con esta parte
Y en esta parte yo la única ecuación que puedo hacer es una ecuación en el eje Y, porque en la única parte donde hay fuerza, tendría solamente la fuerza peso y tendría solamente la fuerza normal. Entonces obviamente este cuerpo en Y no tiene movimiento, es lo único que podría asumir yo. Entonces acá podría asumir, pero aquí la fuerza, la suma de la fuerza en Y va a ser igual a 0. ¿Qué fuerza hay? Hay una normal que va hacia arriba, por lo tanto puedo decir que es positiva, y una fuerza peso que va hacia abajo, por lo tanto puedo decir que es negativa. Y eso va a ser igual a 0. Esa sería la ecuación que yo puedo formar acá. Entonces puedo decir que esa es la ecuación que he formado. ¿Ya? No sé si se entiende. ¿Hay alguna duda? Ya, vamos al otro. ¿Qué dice el otro? El otro me dan, este sería el número 2. A este le hice el diagrama acá. Ay, primero no lo había hecho. Pensé que no estaban hechos. Ya mejor lo veo acá en el archivo entonces. Ya dice que un objeto de masa M se jala con una cuerda. La cuerda está paralela a la superficie, es decir, es una cuerda que está jalando el objeto, está paralela a la superficie, sin roce. Dibuje el diagrama de cuerpo libre para el objeto y escriba sus ecuaciones. Entonces, acá yo tengo la fuerza peso hacia abajo y la normal hacia arriba. Y acá la fuerza. Hay roce. Y si me dicen que no hay roce, no considero el roce. Ya, pues si me insistieran que el roce, probablemente me colocarían una flechita acá. Entonces la primera suma de fuerza sería la suma de fuerza en el eje X, creo que he hecho acá. Entonces si yo sumo la fuerza en el eje X, no, correcto. Si yo hago la suma de fuerzas en el eje X, va a ser igual a la masa por la aceleración. Porque puedo entender que en el eje X hay una masa, el cuerpo está siendo acelerado en el eje X. Eso no lo dice el problema, porque el problema dice que hay una masa M que jala una cuerda. Dice que la cuerda está paralela a la superficie y considera... me dicen que no tiene roce, dibujé el diagrama de cuerpo libre y no me dicen nada, no me dicen si está moviéndose a velocidad constante, si está en reposo, no se mueve, no sé, pero no me dicen nada de eso. Bueno, en reposo y no se mueve no podría estar. Lo que podría estar es que se siga moviendo a una velocidad constante o a una aceleración. En este caso tiene que tener aceleración porque hay una cuerda que lo está tirando, sí. Debo deducir eso, aunque no me lo digan. Ya, sumatoria de fuerza en X, tengo solamente la fuerza F y para acá no tengo ninguna. Entonces, como tengo solamente la fuerza F, obviamente esto tiene que estar siendo acelerado. ¿Ya? Igual a la masa por la aceleración. Obviamente estamos estudiando un tema donde no hay aire, por lo tanto no hay ninguna resistencia, en este caso a la base, por lo que es el aire. Tampoco hay roce, por lo tanto tampoco hay algo que lo retarde. Si tengo solamente esa fuerza, quiere decir que sería la masa por la aceleración, porque hay aceleración. Acá no, porque acá no hay aceleración. En el eje Y no hay aceleración, porque en el eje Y yo tengo la superficie y tengo el cuerpo. Resulta que este cuerpo que está acá está restringido por la superficie. Ahí está restringido la superficie, por lo tanto no se puede mover en esa superficie. Ya, está restringido, no lo puedo mover yo. Entonces, como no lo puedo mover, lo que tendría yo es lo siguiente. Tendría solamente la fuerza normal hacia arriba y la fuerza peso hacia abajo. Y acá coloqué que ambas eran iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque si yo aplico la suma de fuerza en el eje Y, va a ser igual en este caso a lo que es igual a 0. Dije está en equilibrio, no se puede mover acá. Sería acá la normal hacia arriba y hacia abajo la fuerza peso. Igual a 0. Entonces, ¿por qué después queda igual? Porque resulta que la fuerza peso que estaba negativa yo la pasé positiva. Entonces, por eso que quedó igual después, por el 0. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguna pregunta o no?
¿No? Bueno, este es el mismo ejemplo de arriba, pero tiene la diferencia de que ahora hay una fuerza de roce. Y así que un objeto de masa m se jala con una cuerda para la superficie, pero con roce, dibuje el diagrama ya. Acá es donde yo no puedo suponer, aquí pueden pasar dos cosas. Una es que el cuerpo no se mueva, o se mueva a una velocidad constante, que serían, en este caso sería la fuerza de roce igual a la tensión de la cuerda. O la otra, que la tensión de la cuerda es mayor que la fuerza de roce y obviamente el cuerpo en este caso tiene aceleración. Como no dice nada de eso, yo lo puedo suponer que acá esto va a tener aceleración. Entonces, ¿cómo quedaría el diagrama cuerpo libre? Yo tengo una fuerza que sería la normal hacia arriba, hacia abajo una fuerza peso, y como yo entiendo que esto se mueve para acá, la fuerza de roce tiene que estar para allá. Bueno, y lo dice el dibujo también. Y acá tendría la tensión, porque sería la fuerza de la cuerda. El eje Y y el eje X. Y en este caso aplicamos suma de fuerza en el eje X igual a la masa por la aceleración. Entonces, la tensión está hacia el positivo y la fuerza de roce está hacia el negativo. Y eso es igual a la masa por la aceleración, que también está hacia el positivo. O también lo que puedo decir, como la tensión está hacia el movimiento, es positiva, y la fuerza de roce está contraria al movimiento, es negativa. No sé si hay alguna consulta. ¿No? Ya, acá en I es imposible que exista movimiento. Porque hay una superficie que impide que el cuerpo baje a la superficie se podría mover hacia arriba el cuerpo de la superficie, pero es imposible que baje. Pero acá es poco probable que suba porque hay una fuerza horizontal, no hay nada que lo empuje hacia arriba. Solamente hay una fuerza que lo empuja hacia abajo, que es la fuerza peso. Pero resulta que no puede atravesar la superficie. Entonces, como no puede cruzar la superficie reacciona con la misma fuerza que sería la fuerza normal. Entonces, suma de fuerza en I. Tendría yo la fuerza normal hacia el positivo, hacia arriba, y la fuerza peso hacia el negativo, hacia abajo, igual a 0. Y aquí pasa lo mismo que pasó arriba, que en este caso la fuerza peso pasa sumando. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta. ¿No? Parece que no. Parece que están quedando clarito. Ya. O no están entendiendo nada. Ya, acá tengo el mismo caso, pero acá hay una inclinación. Entonces ahora yo he colocado la cuerda inclinada. ¿Qué pasa cuando coloco la cuerda en esta forma inclinada? Cuando coloco la cuerda inclinada, yo tendría la fuerza que va hacia acá, ¿no es cierto? Hacia allá va esa fuerza, que sería esa. Pero resulta que en este caso, en un diagrama de cuerpo libre, nunca la fuerza debe quedar como a loca. O sea, a loca me refiero que no debe quedar sobre un cuadrante. A esto, por ejemplo. Y siempre cuando tenga esto, nunca la fuerza debe quedar sobre un cuadrante. Siempre usted tiene que hacer que esta fuerza quede, en este caso, sobre un eje. Esa es una fuerza, en este caso le voy a llamar, es una fuerza loca, que está sobre un cuadrante. Entonces esa fuerza yo tengo que hacerla que se apegue a un eje, por ejemplo el eje X y el eje Y, pues aquí ahora pegada a los dos, porque se va a dividir en dos partes. No quiere decir que sean dos partes iguales, son dos partes distintas, pues va a depender del ángulo. Y esto es lo que se hizo acá. La fuerza, que es la tensión, se divide en este caso una componente en Y y una componente en X.
acá se entiende que no hay roce, que no se indica una fuerza de roce acá, dice que es un cuerpo de masa m, se jala con una cuerda, la cuerda forma un ángulo alfa con respecto a la superficie, considere la superficie sin roce, dibuje un diagrama cuerpo libre para el objeto. No me habla nada de eso. Entonces lo que voy a entender yo sería lo siguiente. Voy a entender que acá yo voy a tener lo que es la fuerza normal y para abajo voy a tener la fuerza peso. Y la componente de la fuerza F, pues en X y en Y. Entonces, acá yo si hago la sumatoria en X tendría solamente la componente X de la fuerza. Sería Fx igual a masa por aceleración. O también, como Fx se puede escribir en este caso en términos de F, puede ser F por coseno del ángulo, porque el ángulo está pegado al eje X, por eso es coseno. Recuerden que coseno, cateto adyacente, como está adyacente a ese lado, sería en este caso con coseno, la componente X, igual a la masa por aceleración. Suma de I, en I tengo solamente tres fuerzas. Tengo dos fuerzas hacia arriba, que sería la normal y la fuerza I, que serían positivas, la normal y la fuerza I, hacia abajo la fuerza peso, que es negativa. Igual a cero, porque acá no hay movimiento en este eje. Recuerden que la fuerza I se puede escribir como F seno del ángulo. En este caso, cuando la componente no está adyacente al ángulo, sería con seno. Y aquí tendría el mismo caso anterior, pero ¿qué pasa cuando hay roce? Cuando hay roce con la superficie. Entonces, cuando tengo un roce con la superficie, el diagrama sería exactamente el mismo, solamente que debo agregar la fuerza de roce acá. ¿Ya? Entonces, cuando yo aplique acá la sumatoria fuerza en X, sería el Fx menos Fr, que sería la fuerza de roce, igual a la masa por la aceleración. Pero Fx sabemos que es F coseno del ángulo, que esa es la fuerza F coseno del ángulo. Y la Fr estaría en este caso actuando en sentido contrario. Igual esto a la masa por la aceleración. Y en I no hay variación porque serían las mismas. Sería la fuerza peso hacia abajo, hacia arriba la normal y la fuerza I igual a cero. Pero la fuerza I se puede escribir de esta forma, como F seno del ángulo. Es decir, el valor de la fuerza loca que está sobre un cuadrante es por el seno del ángulo. Y por ejemplo, y ahí ya no seguía siendo más diagrama cuerpo libre. Ya todo eso estaban pendientes. Ya, entonces lo que te pretendo hacer es hacer un video de diagrama de cuerpo libre y eso es subírselo, un tema de tiempo. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, los que están conectados. Profe, Dígame. ¿cómo se llama la materia que Esto está ahí es dinámica, es la unidad de dinámica. dinámica? Dinámica. Ah, ya, perfecto. Mira bien. ¿Ya? Dinámica. En relación a lo que son las actividades, con la actividad que van a trabajar, ustedes van a trabajar con unos videos. Que la actividad que tengo para trabajar con ustedes es la actividad número 8 y esa actividad tienen que trabajar con unos videos que están en la lista de reproducción de dinámica. Ya, pero eso lo voy a mostrar de ahí, ¿ya? Ya, mire, ahora yo voy a tomar estos mismos monos, voy a aprovechar estos mismos monos y voy a crear un problema. Por ejemplo, voy a tomar este mono, voy a tomar este mismo acá y yo ahora lo voy a construir un ejemplo para que calculemos cosas. Ya, entonces, a esto voy a aprovecharlo ya en la pizarra. Ya, cambiamos de pizarra. Entonces, ahí me dicen que opinan de la pizarra ustedes. Uy, ¿a dónde yo la cuestión? Ah, está ahí escondido. Y
me gusta aquí un color, ya, que se note con el negro, ¿no? Ya, ahí. Y voy en busca del mono. ¿Qué mono tiene este? Ya, tiene ese mono. Deja un mono ahí. Ya, ¿qué dice? Un objeto de masa M se jala con una cuerda y esta está paralela a la superficie. Ah, pero vamos a modificar el problema así. Ya está paralela a la superficie, considera la superficie sin roce. Ya, entonces aquí le vamos a cambiar esta parte. ¿Puedo escribir aquí? Yo me acuerdo que voy a escribir. Ahí está. Entonces aquí vamos a modificar esto. Y vamos a colocar acá, calcule el valor de la tensión de la cuerda el valor de la tensión de la cuerda si la masa es de 3 kilogramos y la aceleración es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. No creo que pueda escribir el cuadrado aquí. No, aquí así. Ahora voy a tener que dibujar, ¿no? Va. Ese color es el que estoy trabajando. Ya, ahí sí. Entonces aquí simplemente lo dibujamos, ¿no? Cuadrado, ya. Ya, entonces, yo lo primero que tengo que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Lo que hicimos hace un breve momento atrás. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre yo tengo dos ejes. Recuerdo que tenía un eje que era el eje X. Y tenía otro eje que era el eje Y. Ah. Me salí de la regla, por eso marqué ahí, afuera. Ya. Y ahí tendría el otro eje. Ya, entonces, como yo vi recién, acá habían, en este caso, tengo el eje Y y tengo el eje X. Y yo tenía acá dos fuerzas. Una que era una fuerza hacia arriba, que era la fuerza normal, ¿cierto? Y también tenía una fuerza hacia abajo, que era la fuerza peso. Pero también yo tenía una tensión hacia acá. Entonces, cuando yo hice la suma de fuerza en X, era igual a la masa por la aceleración. Y en X solamente tenía tensión, que iba a ser igual a masa por aceleración. ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que en el eje Y yo no estudio el eje Y. Me dicen, pero ¿por qué no vas a estudiar el eje Y? Lo que pasa es que el eje Y, el objetivo es calcular la normal. En la mayoría de los casos siempre es calcular la normal. Y con la normal yo voy a calcular la fuerza de roce. Bueno, aparte como fórmula, veamos la parte como fórmula. La fuerza de roce se define como la normal por el coeficiente de roce. Esto no lo había definido, pero sí se define. Se define como la fuerza normal dividido por el coeficiente de roce. Entonces, yo calculando la normal, puedo calcular lo que es la fuerza de roce. ¿Ya? Entonces aquí solamente tendría que tensión es igual a masa por la aceleración. Pero sabemos que la tensión es lo que quiero descubrir yo, porque me preguntan, determine la tensión. Y yo sé que la masa son 3 kilogramos. Eso lo da el encabezado, 3 kilogramos de masa. Y esto lo multiplico por
No me gustó cómo quedó el paréntesis. Esto lo multiplico por, en este caso, los 2 metros sobre segundo al cuadrado, que sería la aceleración, ¿no? Entonces acá tendría una tensión de 3 por 2 son 6. 6 newton. Ya, eso no es normal, eso es newton, es la unidad de medida esa. Y ahí yo tendría el resultado correspondiente. Ahí tendría el resultado en este caso de la tensión. Tic, tic, listo, ahí está listo. Sí. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Ya. Está quedando más clarito, eso es lo bueno, está quedando todo tan claro, claro, te explico tan bien yo que queda al tiro a lo uno y queda al tiro. Ya, vamos acá al otro. Ahora, ¿qué pasa si yo le coloco roce? Ya, veamos esto al tiro con roce, ¿por qué pasa con roce? Ya le mostré cuál es la fórmula. La fórmula de roce es la normal por el coeficiente. Esa es la fórmula del roce. Entonces esto lo pegamos acá, pegar, pegó la otra cuestión. Pegó la imagen. Y ahí desaparece la imagen. Ya, vamos acá. Mira este. Copiar. Lo llevamos a la pizarra. Lo pegamos en la pizarra. Voy a bloquear el lápiz para no rayar con el lápiz. Ahí arriba está la cosa. Me tapa eso. Ya le vamos a cambiar un color. Ya ahí va que se note ahí. Blanco. Ya, y aquí vamos a dibuje diagrama cuerpo. No, ahora no quiero dibujar diagrama cuerpo libre yo. Entonces ahora como el mono es el mismo, yo voy a calcular lo que es la aceleración. Pues si determine la aceleración, si la masa del cuerpo es de, no sé, pues de 5 kilogramos y la tensión es de 100 newton. Entonces ahí tengo creado el problema. Entonces ahora yo voy acá al Word, le robo la imagen, lo llevo a la pizarra la imagen, pego la imagen, ahí estaría. Primero, diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, dibujo acá el eje X y el eje Y. Espera que tengo que activar el lápiz. ¿Cómo voy a rayar si no tengo el lápiz ya? Ahora sí. Entonces aquí tendría mi lápiz. Pero... No activé el lápiz. A ver. No, pues ahí estaba activado. Andaba puruleseando. Ya, ahí sí. Ya, entonces aquí yo tengo el eje X, perdón, el eje Y. Giramos la regla a un ángulo de 0. Dejamos ahí. Y trazamos acá el otro eje. Ya, ahí tendría los dos ejes. Entonces tendría el eje Y, que es el vertical, recuerden, ese es el Y. Y este es el X. Ya, entonces, acá yo te voy a tener la tensión para acá, ¿no es cierto? Igual que el otro. Voy a tener la tensión. Para allá está la tensión. Ya esa es la tensión. Y voy a tener hacia arriba lo que es la normal. Ahora yo debo considerar la normal. Para arriba recuerden que el diagrama me decía que había una normal. Le coloqué la flechita para que no sea Newton, eso es normal. Para abajo va a haber la fuerza peso.
Y hacia acá va a estar el roce. Voy a tener que rayarlo con blanco nomás porque no puedo poner... Y acá está, le voy a colocar F a la fuerza de roce. O FR. Ahí, FR. Ahí, FR. Ya, ahí me quedaría el diagrama. Bueno, no quedó muy bonito, pero no se entiende. Ya, entonces, ahora yo aplico lo que es la sumatoria. Ahora tengo que sumar los dos ejes. ¿Por qué? Porque ahora yo sé que la fuerza de roce es la normal por el coeficiente de roce. Yo tengo esa fórmula aquí. Es esta. Esa fórmula la tengo ahí escrita. Por lo tanto, esta fórmula debo ocuparla ahora. Y para ocuparla necesito cuál es el valor de la fuerza normal. Entonces, acá yo voy a decir que la suma, y voy a hacer lo mismo que hice delante, pero ahora lo único diferencia es que voy a tener que agregar números. Que la suma de las fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. Y acá me dan, en este caso, me piden la aceleración, pero determinen la aceleración. Me dan la masa. ¿Ya? Uy, quedó como muy grande la M, ahora vamos a hacer más chiquita. La masa por la aceleración, ahí sí. Resulta que yo voy a decir que las fuerzas que van a ir hacia acá van a ser positivas. Hacia positiva. Entonces, ¿cuál está hacia acá? Lo que está hacia acá es la tensión. Entonces, tensión positiva y en el sentido contrario, la fuerza roce. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Y que quedó fea la. Ahí. Ya. Resulta que la fuerza de roce no la tengo yo. Voy a pasar a rayar. Esta fuerza de roce no la poseo, esa. Esa niña no la poseo. Y resulta que esa niña se calcula acá. Entonces voy a tener que dejar esta ecuación por ahí nomás, no puedo avanzar más acá con esa ecuación. Pero aquí esta funciona distinto a la otra tableta. Ya. Entonces, lo que voy a hacer acá, yo voy a decir, voy a continuar acá, voy a dejar esta hasta ahí nomás. En el stand-by la dejo. Y yo ahora voy a tener que hacer la otra suma, que la otra suma de fuerza, que no estoy rayando, ahí está. La otra suma de fuerza, que es la suma de fuerza en el eje Y, entendiendo que hacia arriba es positivo, va a ser igual a 0. Acá da lo mismo para donde yo dé el positivo, porque esto igualado a 0. ¿Qué fuerza está hacia arriba? Está la normal hacia arriba, y hacia abajo está la fuerza peso, y eso es igual a 0. Ya, subimos un poco la imagen. Y acá nosotros vamos a decir que como la normal, pero tengo que... ¿Por qué no me funciona? La normal voy a decir que igual a la fuerza peso. ¿No es cierto? Son iguales. Porque esto está en equilibrio. Pero la fuerza peso se define de una cierta forma. Vamos a ver cómo se define la fuerza peso. La fuerza peso, si ustedes lo recuerdan, hoy día dijimos que era la masa por la gravedad. Así se definía lo que era la fuerza peso. Esa es la fórmula de la fuerza peso. Entonces, yo puedo decir que la normal va a ser igual a la masa por la gravedad, porque eso es fuerza peso. Masa por gravedad. Resulta que la normal la puedo calcular entonces, porque es la masa por la aceleración de la gravedad. Y acá tengo que ir a ver el encabezado yo, cuánto es lo que vale la masa. La masa vale 3 kilogramos. Perdón, 5 kilogramos. Ya, entonces, esta vale 5 kilogramos. Entonces la masa vale 5 kilogramos. Por eso no rayan delante porque no tiene el lápiz ahí.
Ya, 5 kilogramos. Y la aceleración de gravedad hemos dicho que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, entonces 5 por 9,81 me daría lo que en este caso lo que es la fuerza que ando buscando yo. Entonces sacamos la calculadora acá. Y decimos, sería 5 por 9,81. Sería 49,05. Ya, ahí tendría yo lo que es la normal. Ya, esto es la fuerza normal que he calculado yo. Ya, entonces, lo que voy a hacer acá, voy a subir en el documento, y lo que necesito calcular es la fuerza de roce ahora, FR. Ya, entonces, FR la tengo ahí, miren, ahí está, esa es. Entonces recuerden, FR normal por coeficiente. Ya la normal la tengo. Ah, pero no di el coeficiente en el problema, voy a tener que darlo, no falta ese dato, si no, no puedo resolver. Entonces vamos a colocarlo acá encima del dibujo, vamos a suponer que en el dibujo estaba el coeficiente roce, y vamos a suponer que acá hay un coeficiente roce. Ah, pero no estoy rayando. Ay. Ya, ahora sí. Vamos a decir que ahí había un coeficiente roce y era... Bueno, yo he rayado mal. Ahí había un coeficiente roce y este es un coeficiente roce de 0,3. Imaginemos que está en el dibujo. Ya, entonces acá yo me muevo para acá y tomo esa fórmula que está de acá. Esa. ¿Se puede con eso? Vamos con este. Vale, que puedo escribirla, ¿no? Ya. Ya, entonces la fórmula dice lo siguiente. Dice que la fuerza de roce, como vieron ahí, la fuerza de roce es la normal por el coeficiente de roce. Entonces, la fuerza de roce, como es la normal por el coeficiente de roce, va a ser en este caso los 49,05 newton por el coeficiente de roce que lo inventé hace poco, que era 0,3. Y ahí me daría la fuerza de roce. Tomamos la calculadora y resulta que en la calculadora sería 49,05. Bueno, mi que soy tonto, estaba ahí escrito. Multiplicado por el coeficiente de roce que tuve que colocarlo después porque no estaba. Pero te lo tienen que dar. Y eso es 14,72. Entonces acá yo voy a decir, pero esto es 14,72 aproximado. Y esto se mide en newton. Ya, aquí yo tendría la fuerza de roce. Esa sería mi fuerza de roce. Ya, entonces ahora yo tengo que ir en busca de la primera ecuación, porque ahora ya la fuerza de roce la tengo calculada. Si yo bajo esto, yo veo esta ecuación que está acá. Esa ecuación que está ahí, en este caso la tengo que copiar. Esa. Y esa acá yo la copio. Ya. Y la pego acá abajo. Hay que pegar. Ya, entonces ahora la fuerza de roce es esa. Pues ahí la embarré, debería haber pintado eso encerrado en ese color, en amarillo. Ya, pero se entiende. Entonces la tensión la tengo
voy a tener que ir a ver arriba los datos, porque aquí estoy muy abajo, no veo nada. La fuerza de roce la tengo ahí, la tensión la tengo que ir a ver si tengo la tensión. La tensión son 100 newton, ya. La masa son 5, ya. Recordemos eso. Entonces lo vamos a colocar acá, por datos. Recuerde que la tensión, dentro de los datos, la tensión eran 100 newton, la masa eran 5 kilogramos. Ya. Uy, que no me marcó ahí, 5 kilogramos. Ya, entonces, acá voy. La tensión son 100, entonces acá escribo 100 newton. 100 no. La fuerza de roce, 14,72. La masa son 5 y ahí me quedaría por A. Y A supuestamente es la incógnita. Lo subimos. Ya, entonces, ahora yo resuelvo esto. 100 menos 14,72. Como soy medio cómodo, le pido a la calculadora ayuda para yo relajarme acá, no estar pensando cuál es el resultado. 14,72. Ya, y eso me daría 85,28. Entonces aquí yo voy a escribir, voy a decir, esto es 85,28. 85,28. Y eso va a ser igual a 5 por A. Pero resulta que el 5 pasa dividiendo, entonces queda 85,28 dividido en 5. Y eso es A. Entonces A sería la división de esos dos números, 85,28 dividido en 5. Recordemos que esto está en newton y esto está en kilogramos. Entonces, le vamos a colocar la unidad acá medida ya, porque vean, 85,28, eso es newton. El newton, la unidad es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Si yo desprendo ahí todas las unidades de medida que tiene. Y acá esto lo divido para que quede más bonito y quede más bonita la línea. Dividido en 5. Y el 5 está en kilogramos, porque es masa, ¿no? Entonces acá usted va a decir, perfecto, profe, ahí se va el kilogramo con el kilogramo. Y me queda en metros sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de aceleración, es decir, calza a la perfección. Van a decir, exacto. Uy, que estoy apretando, no hay que ver eso, ¿no? Estaba apretando unas imágenes, parece. Ya, entonces la aceleración, como vieron ustedes, sería la división de esas dos cantidades. Eso dividido en 5. Y daría 17,056. Uy, qué harto. Ya, entonces sería 17,056. 0,5606 puede ser, ¿no? 0,6 metros sobre segundo al cuadrado. Y acá yo tendría, ese sería mi resultado final. Ahí yo termino este problema. No sé si alguien quiere comentar algo. ¿Qué le parece? No sé. Vamos a ver el curso. Hay alguno más, alguno menos. Son los mismos, ¿no? No hay comentario. Está complicado, dice usted, Jorge. ¿Qué es lo que no entiende? Un poco. Pero viendo la clase de nuevo, ahí veré el tema del ejercicio. Ya, mira. Bueno, una vez me criticaron a mí, alguien me criticó por ahí, me dijo que era muy mecánico para hacer esto. Lo que pasa es que esto se hace de forma mecánica. Esto es como una receta. Yo le aseguro que casi todos los problemas se hacen iguales. ¿Ya? Es como una receta. Entonces, me voy a acercar por acá. A ver, caso puedo escribir al lado. Ahí, ya. Tengo bloqueado el lápiz, ahí lo desbloqueo. Mira, esto es como una receta. ¿A qué me refiero que es como una receta? Tú siempre vas a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que siempre tiene que calcular? Siempre vamos a calcular fuerza-peso. Y la fuerza-peso es masa por gravedad, ¿o no? Y usted me dice, ¿pero dónde la calculamos? Aquí la calculamos, 5 por 9,81. La que lo puedes tener lista calculada ya. Ese es un primer punto. 29,05, profe, era eso.
Ya, 49,05, ya. La puedes calcular. Acá yo no la calculé, pues la calculé en el ejercicio, pero la puedes calcular aparte, separada. Ya. La fuerza peso. Segundo paso, bueno, primer paso no era eso, sí. El primer paso era realizar diagrama cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, el mono. ¿Ya? Calcular la fuerza peso. Después, lo que a veces le digo, después descompone. Po. Descomponer fuerza. No, ahí sí. Que es muy chica la tableta. Dígame. ¿De dónde sacó el 19,05? ¿Cuál 19,05? Ese que está marcado en una... Está marcado en azul. 49. 49, que dice como uno, No, si no es un 1. El 1 no tiene ese cacho hacia adentro, ¿no? ya, ahora sí, bro. Es un 4, ¿qué hago con 4 así yo? Es que de lejos se ve como un uno. No, pues si de lejos se parece un 1, pero resulta que tiene un cacho hacia adentro. Es que podemos llegar a un concepto. El 1 no lo hagamos con un cacho, lo hagamos un palito nomás. ¿O no? Sí, profe. Que recuerde que aquí cuando uno escribe, siempre hay distorsiones. Esa es la diferencia cuando yo escribo en el Word. En el Word no tengo distorsiones porque en el Word yo siempre en este caso son los números que vienen prediseñados pues, en el Word, ¿no? Para todos los números Word van a ser siempre los números, pero cuando escribimos a puño de letra, siempre se empiezan a confundir los números. Por ejemplo, el 3 a veces se confunde con el 5, dependiendo cómo escriba el 3 o cómo escriba el 5, ¿no? O el 3 con el 8, dependiendo cómo escriba el 3 y cómo escriba el 8. No sé, si el 8 lo dibujo con pelotita y el 3 lo dibujo con guatita, y pues te va a confundir. Sí, siempre pasa. Se van a Profe, tengo una confundir. duda. El 49,0,5, ¿por qué 0,3? ¿Cuánto sacó ese valor? ¿Cuál 03? ¿Es un 5? No, 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 abajo, profe. El que está como... No, ese recuerda que yo dije que lo tuve que inventar después. Ya, está ¿Te perfecto. acuerdas que no estaba en el encabezado? Lo tuve que inventar, es el coeficiente Rose. Porque esto es lo que estamos haciendo ahora. Ya, profe. Ahora le entendí. Ya, vamos acá. Yo que te dije, calcular la fuerza peso. La fuerza peso es masa por gravedad. Después dice componer fuerza. Ya, y acá te voy a agregar otro punto más. Te voy a decir, el otro punto que podrías hacer es el siguiente. Pero te voy a... Ya ahí tengo el lápiz. El otro punto que podría hacer es este. Después que hago eso, realizar sumatoria, o sea, calcular lo que es la normal. La fuerza normal. Y que eso es lo que vamos acá, lo que me estaba preguntando usted, pues, fuerza normal. Y vamos al punto donde me estaba preguntando usted. Pues. Vamos aquí, ahí. Ya, después de eso, calcular lo que es la fuerza de roce, ¿no? La fuerza de roce, FR, porque con la normal yo puedo calcular la fuerza de roce, pero para calcular la fuerza normal tenía que haber hecho una sumatoria de fuerzas, pues, ¿no? En el eje Y, pues, ¿no? Generalmente el eje Y. No quiere decir que siempre va a calcular la normal sea en el eje Y, en el 90% de los casos en el eje Y. ¿Ya? Calculo fuerza de roce, que es lo que hice acá. Y una vez que calcule la fuerza de roce, yo me voy a la ecuación del movimiento que le llamo yo. O el cuasi movimiento, a la ecuación, en este caso principal, que sería la ecuación del eje donde está ocurriendo todo. Y ahora en este caso coloco los datos, o en este caso aplicar
aplicar los datos aquí donde se gira el lápiz, por eso no escribo. Los datos a la ecuación principal, o sea, que es la que está en el movimiento, o casi movimiento, cuasi movimiento. El cuasi movimiento, ya. Ya ahí quedó feo, quedó como doctor, pero no importa. Ya, esos son como los pasos, siempre los podemos hacer así. Y un último paso podría ser en este caso mezclar las ecuaciones. Pues las ecuaciones del movimiento, cuasi movimiento, las puedo mezclar. Ustedes dicen, pero ¿cómo las voy a mezclar? Claro que las voy a mezclar porque voy a tener más de un cuerpo. Aquí te he estado viendo hasta el momento con un solo cuerpo, pero hay algunos casos que va a haber más de un cuerpo y ahí tendría que mezclarlas.